está grabada, así que si alguien se pierde el principio, siempre puede retomar. Bueno, la clase de hoy vamos a ver este tema del procedimiento administrativo, que bueno, está regulada por el decreto 500/91. Este es un decreto del Poder Ejecutivo y regula el procedimiento administrativo de la Administración Central. Es decir, regula todo el procedimiento administrativo que se dé ante oficinas públicas del Estado. Siguiente, Pati. Vamos a empezar con una definición de lo que es el procedimiento. Es una sucesión o secuencia de actos y tareas materiales y técnicas cumplidas por una entidad estatal o ante ella, instrumentales destinadas al dictado o a la ejecución de un acto final de naturaleza administrativa. Esta definición es de un autor que se llama Cajarville, Juan Pablo Cajarville, es un profesor de Derecho Administrativo muy reconocido, que básicamente lo que establece en esta definición es bueno, que un procedimiento administrativo implica, ¿verdad?, una sucesión, es decir, una cantidad de actos y tareas materiales y técnicas, dice este autor, y tenemos que explicar un poquito qué significan estos actos y tareas materiales y técnicas. Específicamente, tengan en cuenta que en todo trámite administrativo es necesario, ¿verdad?, que esa administración reciba, ¿verdad?, una denuncia o que reciba una petición, una solicitud, o bien que esa administración de oficio inicie este procedimiento administrativo con la finalidad de el dictado de una resolución de carácter también administrativo. ¿Por qué se habla de tareas materiales y técnicas? Bueno, porque hay tareas que implican inspecciones, que implican informes, que implican asesoramientos, y eso va formando lo que se llama el expediente administrativo, que bueno, en definitiva, lo que hace es informar al que va a tomar la decisión sobre todos los aspectos relacionados con esa petición o esa denuncia o con esa situación que se quiere regular de alguna manera. Por eso se dice que estas tareas materiales y técnicas no son cualquiera, sino que son tareas que son instrumentales y que están destinadas a ese dictado o a la ejecución de un acto final o resolución que también tiene carácter administrativo. ¿Se entiende? ¿O es demasiado técnico para ustedes? ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Sí, todo bien. A mí me quedó claro. Bien. Siguiente, Patricia. Bueno, este procedimiento administrativo tiene funciones. O sea, este decreto que establece cómo se deben hacer los expedientes administrativos y cómo se deben tramitar estos procedimientos, tiene una función específica, que es encauzar la actividad administrativa. Es decir, la actividad administrativa no puede realizarse de cualquier manera, ¿tá? Tiene que haber cierta formalidad, y estas formalidades son tan importantes como los derechos que en ellas se están consagrando. Por otro lado, tiene una función muy importante en lo que es otorgar garantías a los sujetos involucrados. A ver si alguien se da cuenta por qué este procedimiento le otorga garantías a los sujetos involucrados. ¿Qué les parece? Si yo sé de antemano cómo se va a tramitar la habilitación de una farmacia, ¿por qué eso representa una garantía? De salud pública, que me habilite un establecimiento de farmacia y que en ningún lado dijera cómo se tramita el expediente administrativo. ¿Les parece que eso es algo que puede redundar en mi perjuicio de alguna manera? ¿Puedo verme perjudicado porque el trámite administrativo no esté estipulado de antemano? Yo creo que sí te afectaría, porque no, obviamente no tienes los pasos a pasos
que te dicen cómo lo vas a abrir, y al tener ya tu proceso administrativo indicándote qué es lo que necesitas y cómo lo vas a hacer, tienes ese aval de que pues, estás haciendo las cosas bien o no. Exacto. Pero además, ya de antemano, sabés cómo va a actuar la administración. Ya sabés cuáles son las obligaciones que tiene la administración en el procedimiento y cuáles son los derechos que tiene. Y lo mismo el solicitante y también los funcionarios. Yo siempre digo, cuando hablamos de que se otorgan garantías y a todos los sujetos involucrados, los sujetos involucrados son muchos. Yo tengo por un lado la persona que solicita la habilitación de la farmacia, ¿tá? Por otro, o solicita una patente. Miren que el procedimiento es el mismo. O sea, la solicitud es distinta, la administración a la que se presenta es distinta, es decir, la administración pública, en un caso, llámese Ministerio de Salud Pública, cuando quiero habilitar una farmacia, pero cuando quiero presentar una patente, ¿dónde me voy a presentar? Estoy repasando la clase pasada. ¿Dónde se presentan las patentes? ¿En dónde? ¿En la oficina de patentes? ¿Qué oficina? En la oficina de patentes, que en Uruguay, ¿cómo se llama? La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Sí. ¿En qué ministerio queda, sabes? En el de Industria, habías dicho. Sí, sí. Es en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Entonces, en un caso voy a solicitar una patente, que voy a tener que presentar, como ya hablamos con Patricia, una memoria descriptiva, ¿verdad? Con toda una cantidad de condiciones, las reivindicaciones, todo eso lo voy a presentar. Y una vez que yo lo presento en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, esa solicitud empieza el procedimiento administrativo, ¿sí? Cuando presento una habilitación de farmacia, ¿dónde me voy a presentar? Ahí sí, en el Ministerio de Salud Pública. Sí, ¿en qué parte del Ministerio de Salud Pública? ¿En medicamentos? En fiscalización. En fiscalización voy a tener que ir también por el tema de la habilitación del local. Pero en realidad, la farmacia, la habilitación de farmacia se presenta ¿en dónde? Bueno, muchachos, hay un departamento de farmacias específico que tiene, como yo les dije, ¿cuántos inspectores? Uno. Ah, bueno, esa persona depende del departamento de farmacia, ¿sí? Tiene una directora, digo, y tiene un inspector, ¿tá? Pero la realidad es que es un departamento, por más que tenga una persona sola. Bien, entonces, esto es importante que ustedes comprendan de que dentro de los ministerios hay departamentos, hay divisiones, ¿verdad? Que lo que hacen es concentrar determinadas competencias. Entonces, si yo hablo de farmacias, voy a ir al departamento de farmacias. Si hablo de medicamentos, voy a ir al departamento de medicamentos. Si, no sé, si tengo un producto médico, voy a ir a tecnología médica. Se llama así, ¿tá? Si tengo un cosmético, me voy a presentar en el área de cosméticos y sanitarios. Entonces yo tengo que saber dentro del ministerio que ahora cuando veamos las próximas clases, la parte de medicamentos, Carla les va a presentar un organigrama del Ministerio de Salud Pública. Y van a ver todos los departamentos que tiene. ¿Está? Bien. Entonces, cuando hablamos de un procedimiento, hablamos que en ese procedimiento hay más de un sujeto involucrado. Yo tengo, por un lado, el solicitante o el denunciante, porque puedo presentar una denuncia de que la farmacia de la esquina incumple. Entonces es una denuncia y no una solicitud, ¿sí? Son las dos formas de iniciar el procedimiento administrativo. Y bueno,
presento la denuncia o la solicitud, ¿verdad? Y yo voy a ser uno de los sujetos involucrados en ese procedimiento administrativo. Pero además, si yo estoy denunciando a alguien, ese alguien va a ser otro de los sujetos del procedimiento administrativo, el denunciado, ¿sí? El inspector del Ministerio de Salud Pública, que me va a hacer la inspección cuando haga la denuncia o cuando haga la habilitación de la farmacia, es otro sujeto involucrado en el expediente administrativo, ¿sí? La administración pública, el propio Ministerio de Salud Pública, es otro sujeto involucrado en este procedimiento administrativo. Y por último, todos mis competidores, porque los competidores, o sea, todas las farmacias, ¿verdad?, de la zona, todos aquellos que están interesados en que me den el trámite o que me lo rechacen, también son sujetos que pueden estar involucrados y que se pueden presentar en el trámite administrativo denunciando alguna cuestión que pueda ser relevante en ese proceso de habilitación. Lo mismo ocurre en la patente. Si ustedes recuerdan el procedimiento que Patricia les describió en las clases pasadas, el procedimiento de concesión de una patente incluye la solicitud, que la presento a determinado día, y eso implica ¿qué cosa cuando me presento por primera vez? A ver. Yo estoy repasando, no tiene nada que ver con el procedimiento, pero... ¿Puedes repetirle? Sí, cuando me presento por primera vez una solicitud de patentes. ¿Qué implica? Ahí quedaba delimitado el estado de la técnica y de la fecha de prioridad. Exacto. Y eso es prioridad, exactamente. Ahí es cuando yo obtengo mi derecho de prioridad sobre esa fecha, ¿sí? Entonces, yo inicio el procedimiento administrativo y cuando lo inicio por primera vez, esa es la fecha de prioridad que no solo va a valer en Uruguay, va a valer en el mundo, ¿no? Porque después esa fecha va a ser certificada por el gobierno uruguayo y esa certificación es la que yo voy a presentar en el resto de los países para demostrar de que me presenté por primera vez en Uruguay. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, entonces, en ese procedimiento administrativo de concesión de patentes voy a tener ¿qué sujetos involucrados? A ver si los vamos describiendo. ¿Cuál es el primer sujeto involucrado en el procedimiento de patentes? El inventor. El inventor, sí, o el titular, la empresa, que puede ser, como dijimos la clase pasada, el titular puede ser el inventor o no, podría ser una empresa, ¿sí? El inventor siempre es una persona física. ¿Quién más? Los ¿Qué competidores. otro sujeto? ¿Quién? Los competidores que van a ver el estado de la técnica y se van a poder oponer, ¿verdad? Una vez que yo publique esa solicitud dentro del plazo de 18 meses, esos competidores se van a poder presentar en la solicitud oponiéndose al patentamiento. ¿Quién más? Examinador. El ¿Bien? examinador de patentes. El examinador de patentes, muy bien. El examinador de patentes también es un sujeto que está involucrado en este expediente. ¿Y quién más? Bueno, el propio Ministerio de Industrias, ¿verdad? La propia Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que es la que va a otorgar o no esa solicitud de patente. ¿Está? Y ahora les pregunto, ¿por qué les parece que este expediente, que se hace todo por escrito, ¿verdad? Y que cuando se hace electrónico igual se guarda y hay normas específicas cómo se tiene que sistematizar? ¿Por qué les parece que toda esa documentación nos da garantías como usuarios de este procedimiento administrativo? Vamos a suponer el examinador de patentes. ¿En qué le daría garantías el procedimiento? ¿Qué les parece? ¿A nadie se le ocurre? ¿Qué hace el examinador de patentes en el trámite?
bueno, examina los requisitos de patentabilidad si están siendo cumplidos y también si el estado de técnica ya es innovador realmente o si es parte de alguna otra patente o algo que no. Perfecto. ¿Y eso cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace en el expediente? ¿Alguna vez lo vieron? Consultando otras patentes, el Sí, banco de patentes. pero él hace la consulta, él estudia todo eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace después de que lo estudió y llegó a una conclusión? Bueno, muchachos, lo escribe en un informe, hace un informe técnico. Informe. ¿Cómo? Sí, Considera la claro, hace un patente. informe de patentabilidad. Y ese informe de patentabilidad está escrito y firmado por ese funcionario, está en el expediente. Mañana, si alguien dice, no, ese funcionario no hizo su trabajo, él puede decir, no, acá está la prueba de que yo hice ese examen de patentes, y acá, cuanto más exhaustivo es ese informe, está más claro cuál fue el trabajo y cuál fue el alcance del trabajo que hizo ese examinador. ¿Se entiende? Entonces, él va a tener que poner por escrito y con su firma en ese expediente todas las, las cosas que tuvo en cuenta para otorgar o no otorgar la patente. O, en realidad él no la otorga, para considerar si esa patente cumple o no cumple con los requisitos de patentabilidad. Y eso le da garantías a ese funcionario, porque ese funcionario, si alguien viene a discutir la forma que él trabaja, una de las... Pati, parece que hay gente en la sala de espera. No sé si los podés dejar Sí, entrar. no los estoy pudiendo, no sé qué pasó, que desapareció la opción. Que salgan e intenten de nuevo. Sí, qué raro, ¿no? A mí no me aparecen. Bueno, yo entré como... Entré como invitada, no entré como anfitriona, entonces capaz que por eso. Bueno, les decía, entonces, es muy importante el procedimiento administrativo porque le da garantías a todos los sujetos, ¿sí? Todas las partes tienen una prueba escrita de cómo se comportaron en ese expediente, de qué es lo que ocurrió en ese expediente, ¿sí? Siguiente, Pati. Bueno, este expediente administrativo, además, este procedimiento, tiene una serie de principios generales que están establecidos en el artículo 2 del decreto 500, que son principios que deben cumplirse y que hacen también a lo que es la garantía. Lo primero es el principio del debido proceso. El principio del debido proceso es el resultado de la garantía que es constitucional de la debida defensa. Todos los ciudadanos tenemos derecho a defendernos frente a cualquier acusación o frente a cualquier observación que de alguna manera vaya o incida en la pretensión que nosotros estamos estableciendo en ese procedimiento administrativo. Y por esa razón, el debido proceso establece específicamente que ninguna entidad pública puede tomar una decisión, tomar una resolución en cualquier trámite administrativo sin haber escuchado a el solicitante o al denunciado. Esto significa que en todo trámite administrativo, antes de tomar la resolución, la administración pública debe dar vista, y ahora les voy a explicar lo que es la vista, debe dar vista del expediente. Una vista de ese expediente administrativo, lo que significa es que me van a notificar de que el expediente está. Muchas veces es que en un expediente administrativo se dan varias vistas, y eso está bien, porque nos ayudan a resolver situaciones puntuales. Si yo solicito la habilitación de una farmacia
y resulta que pasa por el departamento notarial, y el departamento notarial entiende que no se acreditó bien con los estatutos de la sociedad anónima, que las acciones son nominativas, por ejemplo, ¿se acuerdan de que es necesario que el titular de una farmacia tenga acciones nominativas? Entonces, supónganse que notarial del ministerio entiende de que no fue acreditado fehacientemente que las acciones de esa sociedad sean nominativas. Entonces, me van a dar una vista, antes de continuar con el trámite administrativo, me van a dar un plazo para que yo subsane, ¿verdad?, esa observación. Entonces, lo que significa es que me va a llegar una notificación, ahora están llegando por correo electrónico, el ministerio con todo el tema de la pandemia, incluso los funcionarios a veces hasta te llaman al celular y te avisan de que hubo una observación y que es necesario levantar esa observación. Perdona. Entonces, ustedes lo que van a hacer es presentar una nota explicando que tomaron conocimiento de la observación del departamento notarial del ministerio y que le presentan al departamento notarial la documentación que les está solicitando. Y firman el representante legal y el director técnico de la farmacia. Ese es un ejemplo. No sé, Pati, si tenés algún ejemplo de la vida real que te haya pasado para contarles, de alguna vista. No, la verdad que con la pandemia están bastante flexibles, quizás demasiado con el tema vistas, y ya es hasta o sea, lo están manejando bastante más informal de lo que el procedimiento indicaría. Incluso ahora para cosméticos, dominisanitarios y alimentos, que se hace a través de Buce, que bueno, es una página web que si en algún momento nos da tiempo se las mostramos. Te escriben ahí tipo un listado de observaciones, falta esto, modificar tal cosa, se olvidó adjuntar no sé qué, y ahí mismo vos ya ponés lo que está los archivos que subís, y con eso ya se da como sobreentendido que estás presentando el levantamiento de las observaciones. No, eso está bien. O sea, en realidad vamos a ver de que hay un principio que establece específicamente la ausencia de ritualismos y la no obligatoriedad de que todo sea hecho de una determinada manera. No está en esta diapo, está en la siguiente. Pero la realidad es que habría que ver, y esto me pongo del lado del ministerio, si esa ventanilla de Buce deja rastros de que se concedió una vista y que se levantó la vista. Porque si no deja rastros, eso de alguna manera no está dándole garantías a los interesados. No sé si me expliqué. Porque yo te llamo por teléfono y te digo, te faltaron 2 documentos, eso no queda registrado en el expediente. Y una de las cosas importantes del procedimiento que ahora vamos a ver es que todo debe quedar registrado en el expediente. Capaz que lo que estoy planteando, yo no sé porque no sé cómo funciona la ventanilla, ¿no? Es una ventanilla virtual, pero capaz que queda todo registrado y no hay ningún problema. No, en la ventanilla queda así. Hubo un momento, ahora no sé, 6 meses, que era todo por mail, que ahí sí es más complicado porque, bueno, era un correo electrónico. Yo no sé cómo consignaban ellas en el sistema del ministerio que te enviaron las observaciones por mail. Y bueno, lo que tendrían que hacer es imprimir el mail o guardarlo en PDF, ¿viste? Digo, todas las cosas que se hacen virtuales, uno no sabe cómo funcionan y eso va en contra de las garantías, ¿no? Pero bueno, básicamente el debido proceso nos sirve para varias cosas, y esto es importante que ustedes lo tengan presente. Yo presento cualquier trámite administrativo en cualquier departamento o división del Estado, y ellos están obligados a darme vista, es decir, a notificarme de todo lo que me falta y darme un plazo para que yo lo presente. No pueden negarme el trámite que estoy presentando sin darme la oportunidad de presentar la documentación que falta. Esto, muchachos, como directores técnicos, es oro puro.
porque la mitad de las veces, o te diría que el 90% de las veces, los trámites no se presentan completos. Siempre falta algo y siempre hay observaciones por parte de la administración. Por lo tanto, a veces no es una sola vista que tiene un expediente, y sí puede llegar a tener varias vistas, ¿sí? Por otro lado, este tema también es muy importante cuando soy denunciado, porque cuando yo soy denunciado en un procedimiento por cualquier razón, denunciado como químico porque, no sé, cometí una falta administrativa, no cumplí con determinada normativa, o denunciado a la farmacia porque, no sé, cualquier motivo, podría ser, por ejemplo, porque venden muestras médicas, lo cual sería un horror. Ese procedimiento administrativo tiene que implicar en algún momento que ese denunciado tome conocimiento de la acusación y tenga la posibilidad de defenderse. Por eso el debido proceso tiene esta otra contracara para los casos en los cuales hay denuncias, ¿sí? Otro de los principios es el de imparcialidad. El principio de imparcialidad establece que la administración pública en todas sus decisiones debe ser imparcial, no debe tomar partido por una parte o por otra, ¿sí? Debe tener claro cuáles son los objetivos de salud, en el caso de salud pública, o los objetivos de política industrial, en el caso de la Dirección de Patentes, que tiene que tener para tomar decisiones en cada uno de los expedientes administrativos, ¿sí? Por otro lado, otro de los principios es el principio de seguridad o derecho a la seguridad, ¿sí? Todos nosotros tenemos derecho a que nuestros asuntos se ventilen en un marco de seguridad jurídica, con lo cual, ¿verdad? Esto también va de la mano del debido proceso, ¿sí? Yo tengo derecho a que el Ministerio de Salud Pública sea transparente, ¿verdad? Y realice todos sus actos en un ámbito de seguridad. Bien. Luego está el principio de buena fe, lealtad y presunción de verdad, salvo prueba en contrario. Este principio lo que establece es que todo el accionar de la administración debe ser de buena fe y debe ser leal a los intereses estatales, y se debe presumir que el administrado, es decir, quien denuncia o quien solicita algo, ¿verdad? Está establecido, los hechos que establece son verídicos, salvo que se pueda probar lo contrario. O sea, yo no puedo, como administración pública, partir de la base de que los administrados me mienten. Tengo que partir de la base de una presunción de verdad, salvo que algo o alguien pruebe que eso es falso o no corresponde, ¿sí? El principio de legalidad objetiva. Este principio lo que establece es que toda resolución administrativa debe ser basada en el derecho. Es justamente una consecuencia de que la fuente del derecho en Uruguay sea la legalidad, perdón, la ley o la legislación. O sea, se habla de que toda normativa se basa justamente como fuente en la legislación. Y las resoluciones administrativas, en tanto son parte de la pirámide de Kelsen, deben también basarse en el derecho, ¿sí? En forma objetiva. Bien, ¿se va entendiendo? Sí. Sí. El siguiente principio es el principio de verdad material. El principio de verdad material establece específicamente que la administración pública tiene que buscar la verdad, y para eso tiene que realizar todos los actos materiales necesarios tendientes a investigar esa verdad, ¿sí? Entonces, por eso el procedimiento administrativo incluye tareas inspectivas. Esas tareas inspectivas tienen como finalidad hacer posible ese principio de verdad material. Yo tengo que ir y no solamente presumir
que es cierto lo que me dice Patricia cuando me dice que la farmacia cumple con la normativa. No, tengo que ir y corroborar que lo que dice Patricia es verdad. ¿Sí? Por eso se habla de verdad material. Yo digo, bueno, Patricia dice la verdad, pero yo voy a corroborar que es así. Siguiente, Pati. Bueno, el principio de celeridad e impulsión de oficio. Este principio a mí me encanta, pero no siempre ocurre en la administración pública. El principio de celeridad significa que el trámite administrativo tiene que ser tiene que desarrollarse con rapidez, o sea, no puede ser un trámite lento. Pero además, este principio dice que la administración pública debe impulsar el expediente, es decir, si el expediente se para por cualquier motivo, es la propia administración la que tiene que encontrar la forma de mover el expediente para justamente asegurar esa rapidez en la toma de decisiones. Esto no siempre ocurre, la verdad. La administración pública suele tener retrasos en tomar decisiones, y es un principio que muchas veces no es cumplido. Pero bueno, es importante que sepan de que este principio existe y que una administración pública que funcione en forma organizada y eficiente debería asegurar que las resoluciones se den con cierta rapidez, sin que ello implique dejar de hacer las tareas materiales y técnicas que implica el proceso, pero que además no puede pararse injustificadamente, o sea, debe impulsar el expediente. ¿Cómo se impulsa el expediente de oficio? Bueno, supónganse que nos dieron vista de que nos falta algo, y se pasa el plazo y nosotros no presentamos esa información que nos están pidiendo. Bueno, la administración pública estaría obligada, de acuerdo a este principio, a volver a notificarnos y a insistirnos en que debemos presentar eso, so pena de que el expediente va al archivo. ¿Sí? Esto es muy difícil que lo hagan. En la DNPI lo hicieron hace unos años, no sé si te acordás, Patricia, que le solicitaron a los solicitantes de patentes que no habían sido estudiadas las patentes, que manifestaran si que estaban interesados en continuar o no con el trámite, precisamente para sacarse de encima un montón de expedientes que no sabían, tenían muchos años guardados y todavía no habían sido estudiados, y que no sabían si todavía había interés en continuar. Pero bueno, se basaron justamente en estos artículos del decreto 500. Bueno, otro de los principios es el de delegación material. Este principio lo que dice es que la administración pública tiene que delegar las tareas materiales y técnicas en otras dependencias o funcionarios. La realidad es que el ministro de Salud Pública, que es el titular del ministerio, no puede realmente investigar él directamente. Entonces, se sirve de una serie de funcionarios que dependen de distintas divisiones. Entonces, como decían ustedes, fiscalización, que es una de las áreas del Ministerio de Salud Pública, es la que fiscaliza toda la parte de habilitaciones higiénicas de locales. Por lo tanto, se delega en esa área, en esa división, en ese sector del ministerio, todas las tareas materiales relacionadas con la inspección de locales. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Dónde se delegan las tareas materiales y técnicas relacionadas con el examen de patentes? O sea, serían nacionales de propiedad industrial y o sea, en los que trabajen ahí, no sé. En los examinadores de patentes.
O sea, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial es una dirección dentro del Ministerio de Industria. Yo pregunto, ¿dónde se delega la tarea de examen de patentes? En el examinador de patentes. ¿Dónde se delega la tarea de, vamos a poner otro ejemplo, la tarea de recepción de solicitudes de patentes? Bueno, en la mesa de entrada de la oficina de patentes de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, ¿sí? O sea, cada sector, cada división, departamento, ¿verdad? Cada vez más chiquito, estamos hablando de un organigrama grande, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Salud Pública, tiene delegada tareas materiales específicas, ¿sí? Por eso, uno de los principios que rigen el procedimiento administrativo es el de delegación material. Las tareas materiales se delegan en sectores de ese ministerio o de ese organismo, ¿sí? Bueno, otro principio es el de confidencialidad del procedimiento. El principio de confidencialidad está relacionado con procedimientos que puedan afectar el derecho al honor o el derecho a la dignidad de las personas. En principio, los procedimientos administrativos son públicos, es decir, yo puedo ir a ver cualquier tipo de expediente, ¿verdad? Porque el principio general es que el expediente y el procedimiento administrativo es público. La regla es esa. La excepción es que determinados procedimientos que puedan afectar el derecho al honor, el derecho a la dignidad o algún otro motivo que se establecen específicamente en la normativa, esos procedimientos se consideran confidenciales, ¿sí? Siempre la confidencialidad está directamente relacionada con la lesión de algún derecho fundamental de alguna de las personas involucradas en el procedimiento. Ejemplo, si alguno de ustedes fuera funcionario del Ministerio de Salud Pública y se les hiciera una denuncia, ¿verdad? Porque, bueno, actuaron mal en una inspección, se les va a iniciar un procedimiento administrativo para investigar si ustedes actuaron correctamente en esa inspección. Bueno, en ese caso, ustedes como funcionarios tienen derecho, ¿verdad?, al honor, tienen derecho a que nadie se entere que están siendo investigados, al menos hasta que haya semiplena prueba de que ustedes cometieron esa infracción. Una vez que se ha comprobado que se cometió la infracción, el expediente sí pasa a ser público. Pero siempre puede ocurrir que el procedimiento se haya iniciado y se archive sin pruebas suficientes, porque no se encuentre, ¿verdad?, bueno, justamente pruebas que demuestren que ese funcionario cometió esas infracciones. Entonces, en estos casos, la administración inicia un procedimiento administrativo que se llama sumario, ¿verdad?, en el cual investiga los hechos denunciados o investiga la situación que se planteó en la oficina que sea, y una vez que tiene la certeza de que ese funcionario cometió una infracción, en ese caso el expediente pasa a ser público nuevamente. De todas formas, hay otros procedimientos administrativos que también tienen cierta reserva, porque pueden implicar, bueno, que los competidores, por ejemplo, de una empresa puedan tener acceso a información sensible de esa empresa. Entonces, en trámites de medicamentos, en trámites de farmacias, muy probablemente el Ministerio guarde la confidencialidad del procedimiento, al menos en lo relacionado con el trámite de habilitación, porque, bueno, en definitiva, o de registro, porque en definitiva esto podría dar lugar a problemas, bueno, entre particulares, ¿no? Pero bueno, la realidad es que depende un poquito del tipo de procedimiento. Por lo general, los procedimientos son públicos. Los procedimientos de patentes son absolutamente todos públicos, y si ustedes entran a la DNPI dentro del horario que tiene abierta la página, como decíamos con Patricia, ustedes van a poder acceder al expediente completo online. Si todo funciona bien, ¿no? Sí, Pati.
Bueno, además hay otros principios que están relacionados con las formalidades. Hay un principio que a mí me encanta que se llama informalismo a favor del administrado. Este principio está en el artículo 9 y es un principio que es muy útil, porque el informalismo a favor del administrado es el principio que uno solicita a la administración que le aplique cuando no cumple con alguna formalidad. Si yo, por ejemplo, cuando presento un determinado documento, se requiere que la firma sea, no sé, que tenga una firma de un abogado o que tenga una firma de alguien en particular, y lo estoy presentando con una sola firma, ¿sí? Bueno, puedo solicitar a la administración que me dé un plazo para completar esa firma que me falta. Es decir, para solicitarle a esa persona que vaya y firme el documento. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces ocurre, y ahora yo les voy a poner algún ejemplo cuando veamos todo el procedimiento, que existen plazos que son perentorios, es decir, que no son prorrogables, y que tengo que cumplir determinados actos dentro de esos plazos. Y en esos casos, cuando eso es así, el informalismo a favor del administrado no juega a favor. Yo siempre cuento una historia de un señor bastante mayor que fue al BPS, al Banco de Previsión Social, porque había solicitado su jubilación, ¿sí? Lo habían notificado, y él llegó a ver el expediente solo, ¿verdad? El día número 10 desde que había sido notificado, es decir, se le estaba venciendo el plazo para presentar los recursos administrativos. Yo ahora les voy a explicar esto un poco mejor. Y una funcionaria del Banco de Previsión Social le dijo: señor, ¿usted está de acuerdo con con que le hayan rechazado la jubilación? Dijo: no, de ninguna manera. Bueno, señor, son las 4 de la tarde, ¿usted no tiene un abogado? Digo, necesita presentar los recursos hoy, le dijo la funcionaria. Y dijo: no, yo no sé qué hacer, un señor mayor. Lo vio tan frágil que lo que hizo fue, agarró una lapicera y puso abajo de la resolución: fulano de tal, no estoy de acuerdo con la resolución y presento los recursos administrativos. Y firmó el señor. Y ella abajo le puso que lo notificaba de que tenía 10 días para venir a ver el expediente con un abogado. Bueno, esa abogada fui yo. Cuando voy al BPS me encuentro con un expediente administrativo en el cual el señor pide su jubilación, le dicen que no, lo notifican y el señor va a ver el expediente el día que se le vence el plazo. Si la funcionaria no le hubiera puesto que él recurría la resolución, es decir, que no estaba de acuerdo y que recurría a la resolución, él perdía el derecho completamente. Y posteriormente veo una notificación en la cual la funcionaria lo notificaba que tenía que presentarse para que el recurso administrativo tuviera firma letrada dentro del plazo de 10 días. Lo que hice yo fue ir personalmente, estampé mi firma en el expediente al lado de la de él, completé lo que la ley exige para que un recurso sea formalmente presentado y solicité un plazo adicional para que me permitieran fundamentar las razones por las cuales no estábamos de acuerdo con la resolución, porque no es solamente decir no estoy de acuerdo, tengo que decir por qué, ¿sí? Y la funcionaria me dio 15 días para que yo presentara en ese momento, o sea, en ese plazo, los fundamentos por los cuales no estábamos de acuerdo, ¿sí? Esa situación que se dio hace unos años demuestra claramente lo que es el informalismo en favor del administrado. O sea, el señor tenía que presentar un recurso administrativo con firma letrada. El señor no presentó el recurso, la funcionaria se lo hizo a mano, el señor firmó ahí, por lo tanto lo hizo en tiempo y forma, y luego yo completé, ¿verdad?, ese requisito cuando voy y firmo al lado de él. ¿Está? Ese es un ejemplo.
Pero hay otros. En los trámites, por ejemplo, de medicamentos, lo hemos hablado muchas veces con Carla y con Patti, también en otros trámites de registro, muchas veces me solicitan documentos que vienen del exterior. Esos documentos que vienen del exterior tienen que tener ciertas formalidades, ¿sí? Si yo pido un certificado de libre venta del país de origen del producto, ese certificado no puede venir tal cual lo expiden las autoridades sanitarias del país de origen. Ese certificado tiene que venir legalizado o apostillado. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa legalizado o apostillado? Sí. A ver, los que hicieron el trámite de reválida lo tienen clarito. Sí, claro. La apostilla, bueno, hay una convención que es la Convención de la Haya que queda en Holanda, y los países que están en esa convención tienen que presentar el sello de apostilla, que es otro tipo de legalización, para que los documentos tengan una validez legal en el país o en la entidad a la que se quieran presentar. Y la legalización tengo entendido que es algo similar, pero no hay un tratado para ellos, sino que se puede hacer en cada consulado o en cada embajada. Y también es para que el documento sea válido en el país. Perfecto. ¿Y tú tramitaste alguna apostilla? Hace años sí. Contanos cómo hiciste. En realidad solo entraba, dependía, yo trabajaba en ese momento con países de Latinoamérica y lo que hacía era es enviar la solicitud en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Y en ese momento era súper manual, pero hoy en día ya es online. O sea, simplemente haces tipo la solicitud online, dices para qué país quieres, haces el pago y te llega online. ¿En qué mundo es Te eso? llega tipo Contame un porque sello, ¿no? me quiero ir a ese mundo que son todo, que la postilla es online. Acá todavía no, desgraciadamente, pero. No, acá no son así, pero en algunos países son online. Sí. Bueno, pero Andrea. En ¿cómo, Brasil, Douglas? yo hice el apostilamiento del título y todo más. Sí, por eso les pregunto, para que nos cuenten. Yo les cuento después cómo es acá. Sí, en Brasil yo voy a un cartório que tiene una firma reconocida de la persona que firmó el documento, y hay un servicio de reconocimiento internacional de esta firma. Entonces, es solo una presentación de esta firma es válida, sí. Para este documento es oficial para todos los países que participan de la Convención de Haya. Entonces es algo burocrático, no es muy complicado de hacer. Yo creo que no, para nada. una hora, cosas así, ya está. ¿Ustedes tienen claro por qué se hace esto? ¿Qué significa legalizar una firma? Porque a mí me parece importante que ustedes se entiendan, porque si entran en el mundo de la dirección técnica, esto es pan de todos los días. Entonces es muy importante entender por qué los documentos se exigen y qué significa que estén legalizados o apostillados. Entonces, cuando ustedes van y solicitan esa firma apostillada o esa legalización, ¿ustedes entienden cabalmente lo que están haciendo o no? La respuesta, si es no, está bien. Bueno, yo comprendo que mi firma, por ejemplo, en Brasil es reconocida por todos los órganos nacionales. Y cuando hago el apostillamiento de la firma, es un reconocimiento del gobierno brasileño en un estándar internacional para que todos los otros gobiernos también reconozcan mi firma. ¿Sí? Es exactamente eso, Douglas, es exactamente eso. O sea, básicamente tu firma en Brasil, tú sos un ciudadano brasilero, y en Brasil tu firma es reconocida, ¿por qué? Porque tú estás registrado en Brasil como ciudadano, ¿verdad? Tenés un carnet de identidad, tenés una firma registrada, ¿tá? Y por lo tanto el gobierno de Brasil te reconoce como un ciudadano brasilero.
Ahora, cuando tú querés que un documento firmado por ti sea reconocido en Uruguay, es necesario que esa firma sea apostillada o reconocida, ¿verdad? Entonces, en los dos casos, tanto en la apostilla como en la legalización, la finalidad es la misma. La diferencia es que el tratado de la apostilla es un tratado que lo que hizo fue facilitar la legalización. En el caso de la legalización, ahora yo les voy a explicar cuál es el camino de la legalización, porque la apostilla es un trámite único. Yo voy, lo apostillo en un país, lo traigo al otro país y lo tengo que traducir. Ojo, yo no puedo traer un documento en portugués y pretender que el país de destino lo traduzca. Yo lo tengo que traducir con un traductor público. Me imagino, Douglas, que todos tus documentos tuviste que traducirlos y eso te debe haber costado una buena plata. Los Sí. amigos de Venezuela no tienen ese problema. Se quedó pronto, creo que un mes después. Sí, claro, sí, porque aparte el traductor público se toma su tiempo. Entonces, esa documentación, digo, tiene que llegar al país y ser traducida en el país de destino. ¿Tá? Si ustedes hacen el camino de la apostilla, es solamente ese trámite que les explicaba Douglas. En Uruguay se hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo que hace es apostillar las firmas de los funcionarios o de los escribanos públicos, ¿verdad? O todo documento que haya sido expedido en Uruguay con determinadas formalidades, ¿no? Hay documentos que necesito reotorgarlos con algunas formalidades para que sea posible su apostilla. O sea, no es que yo agarro un trozo de papel, lo firmo y voy y me lo legalizan, no es así. Tienen que tener ciertas formalidades. ¿tá? Entonces, si yo tramito un CLB, que es un certificado de libre venta en Uruguay, y lo quiero hacer valer en Argentina, por decir algo, ese certificado me lo van a dar con la firma de funcionarios del Ministerio de Salud Pública, y esas firmas están registradas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por lo tanto, si son países de la apostilla, el Ministerio de Relaciones Exteriores va a legalizar esa firma, va a decir, esta firma es auténtica y pertenece a estos funcionarios del Ministerio de Salud Pública, que nosotros damos fe que son quienes dicen ser. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando el país no es parte de la apostilla, voy a tener que hacer lo mismo, es decir, ir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que haga este trámite de legalización, y después voy a tener que ir al consulado del país de destino. Entonces, un país que no tiene apostilla, Guille, ahora no sé, porque casi todos tienen. ¿Estás ahí? Chile puede ser, no sé. Bueno, vamos a suponer que Chile, para mí Chile tiene, pero podría ser que no tuviera. Tengo que ir al consulado de ese país y pedir que me legalicen ese documento también en el consulado, y luego cuando llega al país, tengo que llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. ¿Por qué tiene ese trámite de 3 pasos? Bueno, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores lo que va a hacer es legalizar la firma del Ministerio de Salud Pública, de ese certificado de libre venta, ¿sí? El consulado chileno lo que va a hacer es legalizar la firma del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, ¿sí? Y el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno va a legalizar la firma del cónsul que firmó de Chile esa legalización. ¿Se entiende? Por eso es que yo tengo que hacer todo ese camino. Y recién ahí el documento es válido. ¿Por qué les estoy contando esto en el informalismo a favor del administrado? Porque como les dijo Douglas, si yo traigo documentos del exterior y además de todo ese camino que les conté, se lo tengo que mandar a un traductor público, y si son largos, me van a demorar. Entonces puede pasar que yo tenga, ¿verdad?, una fecha para presentar determinada información, y resulte que en el momento no la tenga. Y no la tenga, ¿por qué? Porque falta la traducción o porque me falta una legalización.
Entonces, ustedes como directores técnicos pueden decirle al Ministerio de Salud Pública, por el informalismo a favor del administrado, yo le presento una copia de lo que tengo hasta ahora, que de repente es el documento, no sé, en chino, no importa, yo el documento lo tengo, pero lo voy a hacer traducir y voy a pasar por todo este proceso y eso me lleva un tiempo y necesito más plazo. Y por este principio, el Ministerio de Salud Pública está obligado a darles más plazo. ¿Todos comprendieron esto? Porque tiene unos efectos prácticos muy importantes. Este es un ejemplo, pero hay cantidad de ejemplos en la diaria. En general, cuando uno le pide plazo a las oficinas públicas tienden a dar plazos. No siempre te dan el plazo que tú querés, eso sí está claro. Pero bueno, si yo puedo demostrar de que realmente no puedo cumplir por un tema ajeno a mí, entonces muy probablemente consiga una prórroga de ese plazo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, no sé si están ahí o no. Queda claro, sí. Gracias. No, porque a veces pienso que me quedé hablando sola, bien. Principio de economía, celeridad y eficacia. Bueno, estos principios refieren a que el trámite administrativo debe tener la menor cantidad de pasos posibles. Entonces, si yo en una misma inspección puedo corroborar más de una cosa, bueno, no voy a hacer 2 inspecciones o 3 inspecciones, voy a tratar de economizar esos pasos o economizar esos actos materiales justamente en pos de la celeridad y la eficacia del trámite. Esto, muchachos, no siempre ocurre, esto también se los tengo que decir. Hemos visto en muchísimos casos que van y, no sé, analizan, fiscalizan determinado local, le encuentran una serie de irregularidades, entonces los notifican de esas irregularidades, les dan un plazo para resolver esos temas, después uno los resuelve y entonces piden una nueva inspección y va el inspector y encuentra otras cosas más. Y bueno, a veces son otras cosas más que son nuevas, pero a veces son otras cosas más que ya estaban y que no las vio la vez anterior. Y bueno, la realidad es que me han preguntado en reiteradas oportunidades si el inspector puede seguir presentando observaciones. Mi respuesta es sí, el inspector siempre puede presentar observaciones, y más cuando esas observaciones se basan en temas técnicos, ¿sí? Ahora, lo que no puede el inspector es reiterar observaciones cuando esas observaciones ya fueron subsanadas, porque ahí sí parece como que hay una situación en la cual el inspector no está realmente haciendo su trabajo. Esas son las cosas que el expediente administrativo, como les decía, dan las garantías o no. Si yo soy inspector y pido A, B y C, y voy la segunda vez y pido X, Y y Z, bueno, estoy pidiendo cosas distintas, y esas cosas distintas, si se justifican en cuestiones técnicas, no voy a tener problema. Ahora, si yo voy por tercera vez y vuelvo a pedir A y B, que ya lo pedí, y todo esto es porque no revisé el expediente, porque no lo estudié, porque no vi que ya fue presentado, bueno, yo podría terminar denunciando a ese funcionario por omitir a sus tareas o por no trabajar correctamente. De todas maneras, lo aconsejable siempre en los casos de procedimiento administrativo, que yo siempre lo digo, es educadamente mostrarle al funcionario su error, ¿no? Decirle, bueno, en determinada foja del expediente está ese documento que me está pidiendo, o en la fecha tal presenté una nota con evidencia de lo que me está pidiendo, ¿sí? Porque bueno, en definitiva puede pasar que la persona se equivoque o puede pasar que no haya mala fe. Entonces yo les diría que siempre vale la pena intentar, dialogar con ese
con esa contraparte técnica que tengo del otro lado. Bien. Una pregunta. O sea que acá el número de observaciones es tipo indefinido, porque no sé, en registros sanitarios, no sé, hay países que, por ejemplo, te dicen tenemos máximo 3 rondas de preguntas o una única ronda de preguntas. En este caso acá sería indefinido. ¿Me podrían preguntar hasta 5 veces si son preguntas diferentes? No, nosotros tenemos eso, ahora lo vamos a ver en la parte de registros, hay algunos límites establecidos en el nuevo decreto, antes no los había, ahora hay algunos límites, pero no quiero adelantar los temas. De todas maneras les digo que en registros, porque está establecido específicamente para registros, pero en los demás trámites, las rondas de preguntas, como decís tú, o las vistas, como le decimos nosotros en la jerga nacional, son virtualmente indefinidas. No sé, mi marido ha tenido casos en los cuales, mi marido es químico farmacéutico, ha tenido 6, 7 vistas. La última vez, Pati, no sé si te acordás, estaba escribiendo una contestación de vista que le dije, no le podés escribir eso, te vas a pelear con el funcionario, que es otro químico además, que es un colega. Lo paré yo, porque estaba ya furioso. Y yo le decía, no, mirá, está bien, te está pidiendo lo mismo. Bueno, indicale, o se le presentás todo de nuevo, y le decimos, mirá, acá está todo de nuevo, tomá. Que para mí es lo mejor. En vez de decirle, buscalo en la página tal del expediente, acá va de nuevo. Está en la página tal, pero acá te lo mando de nuevo, porque se ve que tenés problemas. Ese queda como en el aire, pero no se lo decís. No sé si me entienden. No es buena práctica pelearse con el funcionario del Ministerio de Salud Pública, por varios motivos. El primer motivo es, ¿cuántos inspectores de farmacia les dije que había? 1. 1. No te pelees con la inspectora de farmacia, porque realmente no tenés otra opción, es la que hay. A ver, en general es muy buena técnicamente y es muy capaz, pero se puede equivocar, pobre mujer. Entonces, a veces lo que uno tiene que tratar de hacer es ponerse un poquito en el lugar del otro, más allá de que a veces ellos no se ponen en el lugar de uno. Pero bueno, estos son consejos de la vida misma, muchachos. Nosotros como abogados, con Guillermo, todo el tiempo estamos tramitando toda clase de procedimientos administrativos. No solamente la parte de registros que les explicamos y les vamos a explicar en las clases. Hay otros tipos de trámites administrativos que son, digo, es impresionante, no podríamos cuantificarlos ahora claramente cuántos tipos de procedimientos administrativos hay. Y sin embargo, en todos los casos pasa lo mismo, siempre del otro lado tengo un funcionario. Y tengo un funcionario que me va a contestar y que yo le tengo que contestar con respeto y tengo que tratar de encontrar la manera de satisfacer lo que me está solicitando. A veces es mejor satisfacer lo que te está solicitando y no enojarte. Porque bueno, en definitiva, todos perdemos cuando nos enojamos. Y sobre todo si ellos son los que, de alguna manera, nuestro trámite depende de ellos, ¿no? No sé si se entendió. Yo, la verdad, les digo, en mi experiencia yo me peleé en un juzgado de familia, me peleé hace años con una funcionaria, y hasta el día de hoy me arrepiento. Debe ser 20 años que me peleé, más o menos. Que además tenía toda la razón, y toda la gente que estaba en la cola ahí escuchó todo y me apoyaba. Mis expedientes, cuando van firmados por mí en ese juzgado, no les dan el mismo trámite que el resto, quedan abajo de todo. Y eso, bueno, es algo que no se puede controlar. Yo he ido a hablar con la actuaria, he ido a decirle, mire, mis expedientes no, yo no hago mucho familia ahora, por suerte, pero digo, cuando me dedicaba al área de familia en una época, cuando recién me recibí, tenía que hablar con la jefa del juzgado, que es la actuaria, para solicitarle que los expedientes se movieran, porque mis expedientes se perdían en el juzgado, los perdían, desaparecían. Después aparecían de vuelta. 3 meses después lo encontraron, abajo de otro.
O sea, esas cosas me pasaban. Y bueno, son pequeñeces humanas que bueno, no estamos exentos, ¿no? Ustedes Pasa que vos recuerdan. tenés pasa que vos tenés un cliente ahí que también depende de vos, entonces estás como entre la espada y la pared esperando que el otro responda también del otro lado. Tal cual. ¿Y qué ¿Sabés lo que haces hacía? ahí? ¿Sabés cuál fue mi solución? Renuncié a todos los expedientes que tenía en ese juzgado y lo firmó mi socia. Y empezó a moverse todo. Y ahí me di cuenta que era conmigo la cosa. Y bueno, pero el tema es ese, muchachos. Yo les cuento esto, pues un trámite, como un trámite judicial, un trámite administrativo, la misma historia, ¿no? O sea, es muy importante. Es muy importante el manejo, la relación con la otra parte. Ahora todo se da online porque con todo el tema de la pandemia uno no está yendo, pero normalmente estos tipos de trámites se manejan personalmente. Entonces nos conocen, nos ven la cara. Digo, es un mundo muy pequeño acá en Uruguay. En otros países, capaz que en Brasil estoy segura, Dula, que nadie te conocía. Pero acá te conocen, acá te saludan en la baranda. Lo más probable, la baranda, nosotros le llamamos la baranda al lugar donde te atienden, ¿no? Lo más probable es que los compañeros que ustedes tienen ahora sean inspectores, sean directores técnicos, y lo más probable es que se los vuelvan a encontrar, de un lado o del otro. Y bueno, es la vida misma, siempre lo decimos con Patricia, bueno, las relaciones que uno de alguna manera forja a lo largo de la carrera y a lo largo de su vida profesional, también hacen al desempeño profesional. Entonces, bueno, lo importante es ir con tranquilidad, no enojarse, ¿verdad? Presentar las cosas con respeto, los escritos, sobre todo los escritos, porque cuando yo contesto una vista, la contestación de la vista es una especie de carta que yo le escribo a esa persona contestando lo que me está preguntando. Entonces yo la puedo contestar de una forma, es decir, cordial, o la puedo contestar de una manera, bueno, agresiva. Y bueno, la contestación del otro va a venir en función del tono y de la forma en la que yo me dirijo. Entonces, si están enojados por algo, les recomiendo no hacer la contestación de la vista en ese momento, dejarlo para el día siguiente. Más vale perder un día, ¿verdad? Y no quebrar la relación que puedan tener con el colega o el funcionario del ministerio. Bien. No está Carla hoy, porque no pudo venir, pero bueno, yo le preguntaría a Carla si ella como inspectora no, ella es examinadora de registro, si no tiene gente con la cual tiene una relación cordial y gente que es desagradable o que es, y que por más que uno pueda de alguna manera tener, tratar de tener distancia y de ser objetivo, te pasa, digo, es humano que vos digas, bueno, lo dejo para después. Bueno, y así van quedando las cosas, ¿no? En fin, bueno, veamos el siguiente principio: flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos. Este es el principio que yo les decía hace un rato, que la administración tiene que ser flexible, que no tiene que siempre hacer las cosas de una determinada manera. No es obligatorio que sea de esa manera. Y bueno, y eso implica la ausencia de ritualismo. Yo le decía, bueno, ahora las cosas se hacen a través del correo electrónico o a través de la ventanilla única, esta que decía Patti, y la puse, que ahora si podemos se las mostramos. Y bueno, y en ese caso se cambió por una situación sanitaria, pero bueno, en definitiva no tiene que ser con el papel presentado en el ministerio como era antes. Eso es justamente en base a este principio. Sí, Pati. Bueno, y ahora vamos a ver cómo empieza el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo siempre empieza con una solicitud o denuncia, una petición administrativa o una denuncia, ¿sí? La otra forma, eso es
cuando lo pide una parte, o una parte se habla de un administrado, ¿verdad? Que puede ser una persona física o una persona jurídica. No sé si todos entienden el concepto de administración y de administrados. Por las dudas lo voy a aclarar. Cuando nosotros hablamos de administración nos referimos al Estado, ¿verdad? A la administración pública, a los organismos del Estado, cualquiera sea. Por eso yo hablo de administración. Ustedes esa palabra la pueden sustituir por Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Intendencia Municipal de Montevideo, no sé, Universidad de la República. Si ustedes tuvieran cualquier problema administrativo, todos los trámites de reválida, Douglas, y no me acuerdo cómo se llaman las otras chicas, se me fueron para abajo ahora, a ver si les encuentro, Elianetes. Sí. Ahí está, Elianet. Digo, todos esos procedimientos de reválida que ustedes tienen son unas peticiones administrativas. Y uno no se da cuenta de que lo que está haciendo es presentando un expediente administrativo, ¿verdad? A través de una petición de parte, es decir, la petición de Elianet o la petición de Douglas, ¿verdad? Que termina siendo una petición de tipo administrativo. Andrea, Sí. Justo eso te iba a preguntar. O sea, nosotros como metimos la reválida y sabes que la universidad te exige muchos requisitos para poder optar a ella, yo me hubiese podido apegar al principio que decías, el informalismo a favor del administrado, si yo no tenía un papel, pero lo hubiese podido conseguir después. Sí, pero ¿a ti te negaron el trámite? No, no me lo negaron, o sea, yo me vine, pero tuve que esperar mucho tiempo a tener todos mis papeles. O sea, capaz hubiese podido entrar anterior en el, como no sé cómo le dirán aquí, pero el semestre anterior y no en este. Ah, sí, podrías, por el informalismo en favor del administrado, aunque no tuvieras todos los papeles, hubieras podido solicitar cursar la materia. Sí. Exactamente, sí iba a ser. Tenemos gente que lo ha hecho. Yo. Ah, ok. ¿Douglas? Ah, Douglas, sí, es cierto, Douglas, vos sos uno. Sí, pero hay más gente, no sos el primero. Es porque para empezar los trámites de reválida, yo tengo que tener la cédula de identidad. Claro. No la tengo porque las oficinas estaban cerradas por la pandemia. Entonces, es un caso excepcional, es un caso diferente. Sí, pero teníamos otra chica el año pasado, Pati, ¿no? que tenía un problema con la apostilla en el título o algo así, que también la tuvimos en la clase y está mientras resuelve el problema de la apostilla con Venezuela, que entiendo que tienen algunos bastantes dificultades para resolverlo. Y también, por el informalismo en favor del administrado, se buscaron los mecanismos para que esas personas, en el caso de Douglas, me acuerdo que me lo consultaron a mí a principio del semestre, no hay ningún problema. Lo que hay es que encontrar la forma de inscribirlos para poder cursar la materia. Sí, Elianet, esa es exactamente la situación. Estás entendiendo el procedimiento administrativo y veo que lo estás aplicando muy bien a tu caso. Ahora vas a ver más cosas que te van a resultar interesantes, vas a ver. Bueno, entonces les decía, el procedimiento empieza con una petición administrativa o una denuncia. Las peticiones administrativas están establecidas en el artículo 30 de la Constitución. Si ustedes ven el artículo 30 de la Constitución, dice que todos los habitantes del país pueden hacer cualquier tipo de petición a los organismos del Estado. Y ese derecho de petición es el que inicia este procedimiento administrativo. Bueno, se diferencia la petición administrativa de la denuncia, es que en una petición administrativa yo solicito algo. En una denuncia yo pongo en conocimiento de la administración hechos que pueden ser relevantes para la administración. Cualquier cosa, para que se tomen determinadas medidas o para que se adopten resoluciones en casos concretos. ¿Sí? La otra forma en que se puede iniciar el trámite administrativo es de oficio. En este caso, cuando se dice de oficio, ¿qué significa?
Bueno, significa que en ese caso no es el administrado, es decir, el particular, la persona física o la persona jurídica interesada, la que inicia el procedimiento administrativo, sino que el que inicia el procedimiento administrativo es la propia administración pública. Por ejemplo, el caso que yo les decía, si hay una irregularidad en un determinado departamento o división de la administración, se hace una investigación para determinar quién es el responsable de esa irregularidad, ¿sí? Y ahí es una investigación de oficio. ¿Por qué es de oficio? Porque no hay una denuncia de alguien de afuera, sino que la propia administración pública inicia la investigación. Guillermo, no sé si estás ahí, le podés contar que, a ver si está, no se me fue. Sí, estoy acá. ¿Estás ahí? Le podés contar, por ejemplo, la investigación que se inició a raíz de que estudiantes de la Facultad de Química copiaron en los parciales. Y bueno, no tengo mucha ganas de rememorar todos esos episodios, pero... No, yo tampoco. Pero bueno, la realidad es que la Facultad de Química constató la existencia de estudiantes que copiaron en los exámenes exámenes parciales de determinadas materias. Y bueno, instruyó un trámite administrativo de oficio, y una de las personas que informaron esos trámites es justamente el doctor Guillermo Rodríguez, que lo tienen acá en la clase, ¿sí? O sea, esos expedientes fueron informados por informática también, ¿no? Informática, los propios Sí, profesores. también informática intervino, sí, y básicamente informática, las unidades docentes en cada caso que hicieron la denuncia, porque ustedes también piensen que en general en todos los procedimientos administrativos y sobre todo en los procedimientos que ustedes van a participar intervienen distintos profesionales, porque, por ejemplo, yo no tengo formación en química específicamente. Puedo saber algunos conceptos muy básicos, pero no tengo formación, entonces a la hora de algunos casos en que se habían copiado fórmulas, o se habían copiado soluciones, o se habían copiado respuestas que solamente los docentes o un químico se daba cuenta, porque tienen formación en eso. Entonces también las unidades docentes respectivamente, en su momento al presentar cada uno la denuncia, presentaba un argumento, una fundamentación de por qué desde el punto de vista técnico se habían copiado. Y bueno, y informática, por ejemplo, también, porque bueno, dio una mano también en determinar en algunos casos la herramienta que habían usado para copiar. No se crean que era nada muy sofisticado. Habían copiado y pegado PDFs en Word. Y bueno, como unos usaron Mac, quedó el rastro. Así que bueno. Y bueno, y por último, el informe final fue un informe tuyo jurídico en el cual se recomendaba a el Consejo de la 3 años de Facultad prisión y... ¿Cuánto? 3 años de prisión. 3 años de prisión. Bueno, y él recomendaba las sanciones que se le iban a imponer a esos estudiantes. Y finalmente, el Consejo de la Facultad de Química es el que termina resolviendo cuál es la sanción que les corresponde. Y eso, obviamente, se aplica un reglamento, que Guillermo es el que encargado de estudiar ese reglamento y determinar si se cumple o no se cumple con el supuesto normativo, ¿sí? Es decir, si hubo o no hubo una infracción a ese reglamento y por lo tanto corresponde la sanción. ¿Me siguen? Todo eso lo hicieron por escrito y eso se documenta en un expediente. Ahora vamos a ver cómo funcionan los expedientes. A ver, Pati, pasa a la siguiente. Bueno, los expedientes tienen formalidades. El procedimiento siempre tiene que ser escrito, ¿sí? Por lo tanto, todas las actuaciones, cuando hablamos de actuaciones, hablamos de esos actos materiales que yo les decía al principio,
tienen que ser hechos por escrito. Ahora, la Facultad de Química está estableciendo el expediente electrónico, por lo tanto, se hacen por escrito, pero el soporte de esos escritos va a ser electrónico, ¿no? Creo que en algunas partes ya lo es, y en otras todavía no completamente, porque están en proceso. Pero bueno, la realidad es que el decreto 500 establece que ese procedimiento tiene que ser escrito, y se forma lo que se llama un expediente administrativo. ¿Un expediente qué es? Un expediente físicamente es la sumatoria de un montón de hojas de papel donde están justamente los escritos que representan cada uno de los actos de ese procedimiento, es decir, la denuncia o la petición, que tiene que ser por escrito, generalmente es la primera foja del expediente. Hablamos de foja, ¿verdad? Porque, bueno, cada documento se agrega, obviamente en orden cronológico, atrás del siguiente, del anterior acto que se tomó. Entonces, primero voy a tener la denuncia, o voy a tener la petición, y luego voy a empezar a tener los informes. En el caso del expediente que hizo Guillermo, por la gente que copió, está una primera constatación de los docentes de la facultad, con un informe técnico de cómo ellos constataron que se copiaron, ¿verdad? Un informe de informática que va a explicar específicamente cómo se dio, un informe de jurídica, ¿tá? Y luego el pase al consejo para tomar decisiones. Y esos son papeles que se suman. En el expediente electrónico, estos documentos son electrónicos, están todos firmados también, igual que los papeles, pero firmados con firma electrónica. Y se suben a ese expediente electrónico, que en definitiva es un repositorio virtual en el cual se van adjuntando todas estas actuaciones. ¿Se entiende esto? Sí, se ¿O no? entiende. Sí, sí. Bien. ¿Tá? Y ese expediente que tiene esas fojas concatenadas, porque además están numeradas para que no se puedan intercalar cosas, ¿tá? Esa es de las cosas más importantes. El expediente no puede tener blancos, no puede tener hojas en blanco. Eso en la formación del expediente que yo les puse ahí, artículo 34 y siguientes, en esos artículos dice cómo se hace ese expediente. O sea, no puede haber hojas en blanco, no puede haber hojas tachadas, todas las hojas tienen que estar numeradas. ¿Tá? ¿Para qué? Para que no se puedan intercalar cosas. No es cuestión de que yo, me olvidé de hacer una cosa en abril y ahora le agrego al expediente. No, si me olvidé no lo hice, y si lo tengo que hacer con fecha de mayo. No puedo ir para atrás. ¿Se entiende? Y esas son cosas que le dan garantía a las partes. Porque entonces, si el administrado tomó vista del expediente, no sé, el 30 de abril el expediente tenía 10 fojas. Y bueno, no tenía 14 fojas porque le agregué 4 en mayo. ¿Me explico? Entonces, son las cosas de que yo me defendí con la información que estaba en el expediente a la fecha que me dieron la vista. Si después hubieron otras cosas, debieron darme otra vista. Esas son las cosas que después nos ayudan a defendernos. Son las garantías de las que yo hablaba al principio. Por eso el expediente no es un tema menor, y por eso dedicamos un par de clases a explicar cómo funciona esto, porque en definitiva son este tipo de formalidades las que de alguna manera defienden a esas personas, sujetos que forman parte de ese procedimiento administrativo. ¿Sí? Bueno, la administración pública además puede tomar medidas provisionales, o sea, puede tomar medidas cautelares, puede establecer, por ejemplo, cuando se trata de un funcionario que infringe cualquier norma, puede, por ejemplo, separarlo del cargo momentáneamente o suspenderlo, ¿no? Para investigar y que esa persona no interfiera con esa investigación, ¿sí?
puede ir a hacer una inspección sorpresiva en una empresa para determinar si realmente esa denuncia es cierta. No sé, por ejemplo, me denuncian de que están vendiendo medicamentos vencidos en la farmacia de Patricia, a ver si está despierta. Puedo, como medida provisional, ¿verdad?, mandar un inspector a ver si es cierto eso o si es una calumnia de la farmacia de la esquina que quiere que Patricia cierre. ¿Se entiende? Bueno, como les decía, además, tienen la obligación de conferir vista de todas las actuaciones a todos los interesados o afectados en ese expediente. Y esas vistas, como les decía, implican tomar conocimiento de las actuaciones del expediente y tener un plazo para argumentar o para presentar mayor información o para presentar defensas, ¿sí? Y lo último que vamos a ver por hoy es que la Administración tiene, por la Constitución de la República, la obligación de decidir. Tiene que decidir todo trámite administrativo, toda petición, toda denuncia, la Administración Pública tiene la obligación de decidir por sí o por no, y bueno, tiene plazos, está sujeta a plazos. Así que, bueno, en la clase que viene vamos a ver estos plazos y vamos a ver cómo continúa el procedimiento administrativo hasta su finalización. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se va entendiendo? Sí, por mi parte al menos se va entendiendo. Bien. Importante que tengan en cuenta que este procedimiento sirve para absolutamente todo. Por eso me parece importante que entiendan cómo funciona, porque todos los trámites que vayamos a ver, si bien tienen particularidades, todo se tramita de esta forma, ¿sí? Bueno, muchachos, es la hora, no quiero pasarme. Si tienen alguna otra pregunta o alguna otra cosa, con gusto. Pero bueno, si no, cortamos por acá. Y la clase que viene terminamos procedimiento administrativo.